Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Les vamos a presentar los retos y las dificultades que en materia educativa deberá sortear el sector en el 2018. Mi nombre es Omaira Morales y estos los titulares. El modelo macroeconómico del país, un obstáculo para financiar la educación pública. Continúa en firme la propuesta de FECODE de reformar constitucionalmente el Sistema General de Participaciones. Para la implementación de la jornada única en el 2018, instituciones educativas demandan recursos en infraestructura, alimentación, transporte escolar, entre otros. Tras amenaza de minería, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta y Santurbán defienden derechos de fuentes hídricas. Colombia no cuenta con un modelo macroeconómico para financiar sectores como el de la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Para hablar de la falta de recursos que afronta la educación es preciso observar el modelo macroeconómico que tiene Colombia y las fallas de planeación que han tenido los gobiernos para la financiación de sectores sociales. Y cuando se analizan las causas por las cuales desde comienzos del siglo XXI el Estado colombiano decidieron ir reduciendo en pesos del año 2016 140 billones de pesos los recursos para los municipios y departamentos de salud y educación, está íntimamente vinculado a la política económica que hemos llamado de modelo de capital extranjero, que consistía en darle una serie de ventajas al capital extranjero. Este modelo no ha sido positivo para Colombia, genera más deuda que ganancias para los colombianos, por las pérdidas que se presentan en el comercio exterior. Que cuando hay un altísimo endeudamiento, el país tiene que tener los recursos fiscales para poder cumplir. Y sobre todo cuando hemos llegado a un sistema económico en el cual nos endeudamos para pagar y nos prestan para que paguemos. El Senado aprobó recursos superiores a 235 billones de pesos, que según el gobierno serían destinados 2,4 billones para financiar el posconflicto y 37,5 billones para la educación. El sector de la ciencia y la tecnología continúa siendo el sector menos favorecido, presentando una baja de 10,8% frente al presupuesto asignado del 2017. Una baja que significa contar con solo 339 mil millones de pesos para el 2018. Aurelio Suárez agregó que el mayor gasto público del gobierno no es la educación, pues asegura que es más el gasto en el pago de la deuda que lo que se destina para la educación. Cuando uno mira el capítulo de gastos en el presupuesto general de la Nación, encuentra que el servicio de la deuda, o sea, lo que tenemos que abonar al año en intereses y amortizaciones al principal, suma 52 billones de pesos, mientras la educación apenas suma 37 billones. El gran desafío es que los entes territoriales vuelvan a tener los recursos de las transferencias de la nación y poder tener un mayor control para que sectores como la salud, educación y saneamiento básico puedan contar con un control y más dinero y así evitar que siga creciendo la crisis en estos sectores. La falta de políticas sociales de líderes políticos en nuestro país, junto con la crisis económica, serán los principales retos a superar en el 2018. 2018 será un año de grandes retos para el magisterio, no solo por las brechas educativas que enfrenta la educación pública, de igual manera por las faltas de propuestas que se vienen presentando para mejorar la educación pública y su financiación. Los retos que enfrenta la educación en Colombia es cómo el Ministerio de Educación Nacional se sienta con FECODE y en esa comisión que, como acuerdo del paro del mes de mayo y junio, se acordó que esa comisión pretendía diseñar una reforma constitucional, presentar una reforma constitucional para modificar el sistema general de participación con el cual se lograra subsanar una deuda de 132 billones de pesos que tiene el Estado colombiano con la salud y la educación. Otro de los retos es que los gobiernos nacionales entiendan que es importante fortalecer la educación pública y no solo fortalecer la educación privada, con el tan cuestionado programa de Serpilo Paga que está desfinanciando la educación pública.
El otro reto que enfrenta la educación en Colombia es cómo hacer para que los gobiernos nacionales, a ninguno de ellos le ha interesado la educación colombiana, cómo hacer para que ellos entiendan que no es conveniente para un país desfinanciar la educación pública y fortalecer la educación privada. Programas como Ser Pilo Paga fortalecen la educación privada al tiempo que están desfinanciando la educación pública. Para el 2018 el desafío de la financiación se verá con más problemas frente a la decisión de la agencia calificadora Standard & Poor's al bajar la nota crediticia a BBB-, demostrando preocupación de inversión para el país. Esa baja en la calificación va a hacer que el gobierno nacional nuevamente proponga una reforma económica para complacer a la banca multilateral, a la banca mundial, ¿sí? Y obviamente sabemos que en Colombia esas reformas económicas, esas reformas tributarias no atienden nunca esa deuda social que tiene el Estado con la salud y la educación de los colombianos. Otro reto para la educación en el próximo año es hacer cumplir a los contratistas de salud las condiciones dadas para que el magisterio y sus familias reciban un mejor servicio y de calidad. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Incrementar los recursos del Sistema General de Participaciones en salud, educación, saneamiento básico y agua potable, el principal reto a superar en el 2018 para FECODE. Continúa en firme la propuesta de FECODE de realizar una reforma constitucional para mejorar la financiación al Sistema General de Participaciones. El gobierno nacional ha rechazado varias veces hacer una reforma constitucional para brindar más recursos, generando incumplimiento en varias propuestas que se estaban presentando en este 2017, vitales para el sector educativo. La movilización social encabezada por la Federación hará que los diferentes actores de la política nacional se refieran al tema de la financiación de la educación, porque indudablemente hoy la educación está absolutamente desfinanciada. Programas importantes como Colombia Bilingüe, Jornada Única, tiene grandes deficiencias. Ser Pilo Paga es un crédito condonable con unos requisitos muy exigentes para condonar esa deuda. Es importante continuar con la búsqueda de mejorar la financiación para la alimentación escolar, para un mejoramiento de infraestructura en varias instituciones educativas y para brindar una educación con mayor cobertura en el país. Pese a la importancia de los maestros en la construcción del país, el gobierno nacional no invierte en capacitación y en formación de los educadores. Tampoco les reconoce un salario digno que redunde en la calidad de la educación. La deficiencia en el presupuesto para la educación se ve reflejada en la falta de una inversión para la formación del docente y de igual manera mejorar programas educativos en áreas de investigación. Todo el tema de calidad de la educación sigue siendo un tema urgente para el país, no solamente en términos de la formación de los maestros, sino también en términos de los aprendizajes de los estudiantes, en términos de las condiciones para su aprendizaje, que considero todavía tenemos una deuda enorme. El tema de educación media, por ejemplo, es un tema inconcluso, un tema que se debate año tras año, pero que no se concreta, y nuevamente vemos que el presupuesto no considera de manera importante este tema. El tema de educación superior es otro tema que está, con el cual tenemos una deuda enorme y pareciera que el país está girando en torno especialmente a la educación privada. Es importante para el docente que explore campos vitales para su formación como la ciencia y la tecnología, que es vital en el campo de investigación y la formación del estudiante en el proceso de aprendizaje. Los docentes deben saber sus habilidades para desenvolverse en las competencias y retos que le brinda su comunidad educativa. Fortaleciendo esta formación brindará una mayor calidad pedagógica en las aulas educativas para que estudiantes de educación media cuenten con mayores bases para continuar en la educación superior.
una de las mayores deudas que ha tenido los gobiernos para poder proyectar la educación media con una educación superior con calidad y desarrollo. La educación media sigue siendo como ese punto final del proceso de los estudiantes que salen de la educación básica, que no tiene precisión en torno a lo que quiere el país frente a esa educación, y por lo tanto yo diría que es una deuda que traemos desde la ley 115, en la medida en que ningún ministro, ningún secretario de educación se ha ocupado de definir para dónde va esa educación media. Un tema crucial es la propuesta de la jornada única, la cual es importante para una formación integral. Sin embargo, carece de condiciones para iniciar este proceso. El tema de jornada única es un tema que creo que también el país está debiéndole a nuestra población escolar, pues porque la formación a partir de, digamos, una jornada más amplia es siempre muchísimo mejor, porque hay posibilidades de trabajar con otros aspectos del desarrollo y de la formación integral de los estudiantes y de las personas en general. Sin embargo, efectivamente es necesario una mayor inversión en infraestructura, pero también unas mejores condiciones para los maestros y para toda la institución en general, que creo que es un tema que no está siendo contemplado. El recorte de la educación en el presupuesto para el próximo año continúa generando protestas, afectando considerablemente la jornada única y programas de investigación en las universidades. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE exige del gobierno cumplimiento a los acuerdos firmados en el mes de junio de este año. Financiación e incrementos salariales, los puntos cruciales a cumplir por parte del gobierno. En el pasado mes de junio, la gran movilización en el país logró unificar al sindicalismo de FECODE y sus filiales, finalizando con un paro de 37 días, donde se logró llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, donde se destaca realizar una reforma estructural al sistema general de participaciones. El magisterio le tiene que quedar claro que si no se levanta, como ha hecho un ejemplo, por supuesto no nos van solamente a respetar los acuerdos, porque la política educativa del gobierno de Santos, como la de los anteriores, no se corresponde a una necesidad de desarrollo cultural, de desarrollo científico, de desarrollo económico nacional, sino a unos intereses de recorte y de sometimiento cultural y de ostracismo científico en el país. De igual manera, se busca continuar con la nivelación salarial de los maestros, creando una nueva bonificación para el 2018, donde los maestros de Colombia recibieran un pago equivalente al 6% de su asignación básica. Para el 2019, esta bonificación sería del 11%. Para el 2020, este pago ascendería al 15%. Sin embargo, queda entredicho la forma como sigue financiando la educación con el presupuesto presentado para este sector en el 2018. El gobierno se empecinaba a seguir los lineamientos del Fondo Monetario y de la OCDE, y es en continuar el recorte al presupuesto para la educación. Nos damos cuenta en medio del paro que hacían falta para este año 8.800 millones de pesos para terminar la nómina de noviembre y diciembre. Lo que es lamentable, es decir, si no hubiéramos hecho el paro dirigido por FECODE, sencilla y llanamente este año lectivo no se podía terminar porque no había con qué pagar. Frente a la difícil situación económica que atraviesa el sector educativo y las promesas incumplidas del gobierno nacional en aumentar los recursos y las deudas que se tienen con los maestros, y la misma respuesta de que por el panorama económico que enfrenta el país no hay plata para este sector de vital importancia como lo es la educación. Otro de los puntos difíciles que se manejaron en los acuerdos es la forma como el gobierno está implementando la jornada única. Funcionan las escuelas y colegios para aumentar hasta el hacinamiento de los niños en las aulas. Para el 2018, FECODE buscará que se proteja el derecho sindical, la salud del magisterio y prestaciones sociales, entre otros puntos acordados
para que cumplan por el bien de la profesión docente y el bienestar de una educación pública de calidad. La implementación de la jornada única en el 2018 requerirá de mayor financiación y presupuesto por parte del Gobierno Nacional para mejorar la infraestructura, las dotaciones, el restaurante, las bibliotecas y en general las áreas de recreación y deporte en las instituciones educativas. El gobierno insiste en implementar la jornada única, sin embargo falta mejorar infraestructura, el transporte escolar, la alimentación, por nombrar algunos puntos en los que insiste FECODE para brindar una educación de buena calidad. La responsabilidad del Estado, llámese regional, nacional, departamento, nación, es la de velar porque la infraestructura de las instituciones educativas esté en perfecto estado. No obedece que haya inversión a cambio de. Ingresar a la jornada única parece ser el requisito para que el Ministerio de Educación piense en invertir en mejoramiento de la planta física de los centros educativos. No aceptamos es que haya una jornada única impuesta a cambio de que le mejoramos la planta física si participa del programa de jornada única. Cuando la jornada única, además del componente de infraestructura, debe de cumplir con otros componentes sustanciales, el proyecto pedagógico, la alimentación, el transporte de los niños, niñas y jóvenes, el mejoramiento de los docentes en condiciones dignas para desarrollar la labor docente. FECODE recalca que la jornada única brinda mayor calidad y cierra esa gran brecha entre la educación pública y privada. Sin embargo, el gobierno exige que se implemente sin mejorar el programa de alimentación escolar PAE, que viene presentando irregularidades. Y no se puede someter a los niños a la jornada única sin poder brindarles una alimentación de calidad, sobre todo a aquellos que viven en zonas apartadas y que difícilmente pueden llevar un almuerzo. Maestros han denunciado que la infraestructura de varios comedores de instituciones educativas carecen de condiciones apropiadas para prestar este servicio. Algunas sufren de humedad, otras presentan averías en algunos techos. Otra problemática es que algunos comedores deben ampliarse para poder albergar el número de estudiantes que se benefician del programa PAE y que se encuentran en la jornada única. Por otra parte, el país cuenta con un déficit superior de 50.000 aulas y el gobierno se comprometió a empezar la construcción de 30.000. Sin embargo, no se presenta avances en la construcción ni remodelación en instituciones educativas. En el Estado las contrataciones son supremamente infladas, eso hace parte de lo que llamamos corrupción. Va uno a ver por 1.000 millones de pesos y hacen un salón de clases, eso no se compadece con la realidad. Se espera que la cobertura de la educación se mejore en el país y que la financiación se amplíe para invertir en tecnología e investigación, en campos deportivos y en bibliotecas para brindar una educación pública de mayor calidad. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. En la Casa Indígena de Valledupar, la Comisión Negociadora del Gobierno y las comisiones negociadoras de distintas etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta están en proceso de negociación para que se respete esta zona de exploración minera. La Sierra Nevada es una fábrica de agua, es una fuente hídrica enorme que cubre los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, con ríos claves como el río Cesar, el río Ranchería, los ríos de Fundación,
y todas las fuentes hídricas que nutren la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa, y eso es una situación supremamente grave que estará en peligro si se ofrecen dar de manera ilimitada títulos mineros y licencias ambientales. Van más de 120 títulos mineros y más de 430 licencias ambientales que están en trámite en la ANLA, y en general lo que se procede es que eso afectará de manera grave en la producción de agua de la Sierra Nevada, todo lo que esa agua irriga, tanto para la vida de los seres humanos. En esa zona 3 millones de personas están alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. La actividad agrícola, pesquera y hasta el mismo turismo se vería afectado por la labor minera en esta región. Los arahuacos y la mayoría de habitantes han realizado marchas, exigencias para evitar que el gobierno conceda licencias para explotación minera. Señalamos que un movimiento similar se adelanta en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Santander con el páramo de Santurbán. Ellos han tomado una consigna que nos gusta mucho y que debemos promover, en el sentido de que nuestro oro es el agua, y se rechaza totalmente la actitud del gobierno de Santos, que fue a Arabia Saudita y trajo una empresa minesa con la cual entrega esa explotación del oro de Santurbán, sin importar qué daño hagan a la naturaleza, acaben con esa fuente de agua para estos 3 departamentos, especialmente de Bucaramanga. Sindicatos de la CUD y del magisterio de esta región continúan apoyando todas las actividades en defensa de las fuentes hídricas, la agricultura y de preservar la fauna y la flora. Ríos y Silencios es una exposición que configura 4 líneas museográficas. La primera tiene que ver con educación como víctima de la violencia, que es en estas obras donde nos encontramos. La segunda tiene que ver con las voces de los desaparecidos y los rituales que se hacen en torno a los cuerpos de los desaparecidos. La tercera tiene que ver con todo el tema de masacres, ¿sí?, que se han originado en distintas poblaciones de Colombia. Y la cuarta tiene que ver con vestigios de campamentos abandonados de las FARC, vestigios de la guerra. Nos encontramos frente a la obra Silencios. Silencios es una serie fotográfica de más de 120 escuelas veredales abandonadas por el conflicto. En Silencios, el artista ha tratado de retratar como figura central el tablero, pero también la rehabilitación de estos lugares, el abandono también que ha habido, y parte también de la educación como una víctima de la violencia. Exposición sobre vestigios de la guerra en 18 campamentos abandonados de las FARC. Aquí encontramos distintos objetos cuya particularidad son los nombres que los identifican y esa forma de identidad que no se pierde durante la guerra. Requiem NN es un homenaje a los desaparecidos, en particular a los desaparecidos de Puerto Berrío, Antioquia. En esta oportunidad tenemos una instalación de 140 lenticulares, en las cuales vemos 2 momentos de un ritual de adopción de NNs que se da en Puerto Berrío, Antioquia. Masacres que han sido cometidas en poblaciones de nuestro país por distintos grupos armados ilegales al margen de la ley. En este caso, nuestra labor es también hacer un homenaje a esas víctimas de esas masacres, pero también ver cómo el territorio ha sido afectado también por esta violencia. La geografía del país también afectada por los muertos, por los desaparecidos, por todo lo que ha pasado en una historia de 50 años de conflicto. Esto lo encontramos en 19 pinturas que están a lo largo de la exposición y en especial en el tercer piso del Mambo. Las pinturas hacen parte de un proyecto de memoria histórica que se llama La Guerra que no hemos visto. La Guerra que no hemos visto son unos talleres de pintura que se hicieron entre el 2007 y el 2009 y son pintados por excombatientes de las FARC, paramilitares, ELN y soldados del Batallón de Sanidad, heridos en combate. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Bueno, indiscutiblemente, compañeros maestros y maestras, finalizamos el año 2017 llenos de unidad, llenos de los mejores deseos para que el 2018 sea un año de lucha, de mejoras en nuestras condiciones laborales y en defensa de la educación pública. Muchos retos tenemos para el 2018. El primero, la necesidad de la construcción de un frente de carácter social entre los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, parlamentarios, los sectores democráticos y progresistas, los compañeros de la salud, del agua potable y el saneamiento básico y desde luego de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con ese contingente de hombres y de mujeres luchadores para pelear
por la transformación de la Constitución Nacional, de la reforma de la Constitución para lograr mayores ingresos en el Sistema General de Participaciones y en el caso concreto de la educación. No aceptamos la propuesta del gobierno de hacerle modificaciones a la ley 715 porque lo que pretenden es que hagamos una redistribución de la pobreza que hay hoy en el Sistema General de Participaciones. En el caso concreto del SGP, en educación solo hay recursos para el pago de nómina, para el resto de actividades no hay recursos. Por eso es que la jornada única, el PAE, el tema de las universidades, el tema de la capacitación, del estatuto de la profesión docente, de las deudas y de una nueva evaluación de carácter diagnóstico formativo, tiene que ver con los recursos. En el caso concreto del Sistema General de Participaciones, FECODE está proponiendo 4.2% en 10 años, 0.42%, para que pueda crecer realmente el Sistema General de Participaciones en el caso concreto de educación y podamos resolver una serie de situaciones que hay en el caso concreto de accesibilidad, 3,5 millones de estudiantes por fuera del sistema educativo, en lo de canasta educativa que está desfinanciada, en una jornada única que hoy es indiscutiblemente un hazmerreír, una carga laboral más para los compañeros maestros. La jornada única no se ha podido concretar, pero también tenemos una gran vergüenza nacional con este Parlamento que en lo que tiene que ver con el presupuesto destinó migajas para las universidades. El movimiento estudiantil, los profesores, tenemos que hacer parte de este gran frente por la financiación de la educación. Tenemos que movilizarnos. El 2018 va a ser un año de luchas y de muchos logros. Pero también tenemos que pelear por la capacitación de los maestros y maestras. Eso se hace cuando se tiene indiscutiblemente una política pública de Estado, de educación. No la hay. Estamos diciendo al gobierno, tiene que hacer grandes inversiones y programas reales de capacitación de los maestros con tecnología de punta, que podamos resolver realmente los problemas que hay hoy en la escuela. El año entrante tiene que ser el año del Estatuto Único de la Profesión Docente, donde nos unifiquemos con el 1278, el 2277, y donde hayan mejoras desde el punto de vista salarial y también laboral y de la academia para los maestros. El gobierno tiene que pagar las deudas que tiene con los maestros de Colombia. El gobierno no puede seguir dejando que las deudas crezcan y crezcan para que se vuelvan impagables. Y finalmente, vamos a tener que hacer un gran debate con relación a la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Ya nos dimos cuenta que el ICFES no fue capaz de conciliar lo que hace el maestro en el aula de clase, lo que dice el par, lo que desarrolla el maestro, y lo que ha hecho es cortar y pegar respuestas similares e iguales. Esta evaluación de carácter diagnóstico formativo será definida en FECODE con una Junta Nacional si le vamos a seguir jugando a esa propuesta o vamos a buscar una nueva alternativa, porque el gobierno hoy está aplicando regla fiscal. Un saludo fraternal y nuevamente un feliz año, un feliz 2018 para todas y todos. Antes de irnos, queremos desearles un muy feliz año nuevo, que el 2018 les traiga y les conceda todos los deseos que están por cumplirse para sus familias y para ustedes. Agradecerles, por supuesto, su compañía acuciosa cada sábado a las 7 de la mañana aquí en Encuentro, y por supuesto, nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ya saben que nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía y nuevamente, feliz año nuevo.